como lo que me habían prometido ya empezamos mal, lo de no viajar, ¿no? Pero la verdad es que es una máquina, era una máquina aquello de modelos, de estructurar, de cómo hacer un deal. Bueno, yo venía de consultoría estrategia de grandes ideas y aquí se trataba de aterrizar, volver a las finanzas, etcétera, ¿no? Al cabo de los 6 meses ya me incorporé en el equipo de Madrid. Tuve unos grandes jefes, entre otros Javier de Jaime, que lidera CVC ahora, que para mí me parecía como un héroe, porque es que ya llevaba 9 años entre sí y era un gran profesional. He tenido un gran jefe entre sí que se llama Gabriel Gutiérrez Ugalde, un vasco que venía del BVA en su momento y que valoraba esto. Yo fui la primera mujer en Europa continental que se incorporó entre sí y que fue en España, lo cual no es obvio. Mi jefe vasco me dijo, yo le dije, oye, en Londres me han preguntado en las entrevistas si voy a tener más hijos. Y yo sé que esto es ilegal preguntarlo, pero para fastidiarles les he dicho que sí. Y me dijo, oye, esta es la mejor respuesta que has dado, porque él era y es un auténtico convencido que las mujeres con hijos somos más eficientes porque nos queremos ir a casa y no mamonear. Lo cual, oye, yo le doy un brindis siempre porque ni era obvio en ese momento que en un fondo tan europeo y sobre todo basado en Inglaterra no tuviéramos una política de diversidad. Es verdad que estamos hablando de los 90, pero bueno, me da igual. Y que fuera España la campeona, ¿eh? Así es que Porque tú me eras llevo la única esa... mujer que había entre sí en toda tu oficina y tal. En Europa continental, en Caray, Londres había otra, sí, pero otra, una, y yo dos, ya está. qué fuerte. Y en un Sí, mundo de hombres ahí, para moverte, ¿qué sí, tal? O sea, claro, era como, sí. se quedaban un poco sorprendidos, ¿no? Cuando ibas tú a negociar y tal, ¿no? Y decían, Bueno, yo creo que no. ¿ah, Mira, no? a mí esta pregunta me la hacen mucho. Yo piensa que nuestro trabajo, que luego os lo explicaré, es buscar empresas, pymes, donde normalmente hay un empresario, un grupo de socios que tienes que ir allí, convencerles que te vendan la empresa o no te la vendan, etcétera. Son periodos muy largos de negociación, casi como un embarazo, son 9 meses de media, donde estás todo el día negociando con un empresario muchas veces hecho a sí mismo, lo cual sabemos que tienen una pasta y una personalidad especial, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí nunca me ha resultado un inconveniente ser mujer. Creo que al contrario, me ha resultado más fácil decir cosas o negociar cosas que a lo mejor si las hubiese hecho un hombre hubieran entrado en competencia, ¿sabes? Entonces, pues quizá venimos un poco a los atributos estos más inherentes de las mujeres, de intentar llegar a un acuerdo, de evitar las confrontaciones cuerpo a cuerpo, de escuchar más y esperar, ¿sabes? Este tipo de estereotipos, ¿no? De al final de algunos de los atributos de las mujeres, pero nunca lo he visto como un inconveniente. Mira, creo que lo he pasado peor con los hombres internamente en el fondo en Londres, por ejemplo, que era y es un fondo y un sector bastante masculinizado, lo llamábamos el Boys Club, que te diría en España, trabajando en polígono y convenciendo a empresarios o a ejecutivos que nos escogieran a nosotros como fondo. Sí, sí. Muy interesante. No, me refería también a la faceta interna dentro de la propia empresa, ¿no? Dentro de 3i y Sí, tal, ¿no? Pero sí. sí, A ver, son entornos muy muy competitivos, competitivo, Juan. sí. Los entornos de private equity, de socios y de no socios, y de todas las estructuras organizativas internas son muy competitivas porque los incentivos pues son finitos y lo que no cobro yo lo cobras tú y lo que no cobras tú lo cobro yo, lo cual la pelea y ¿sabes? La competencia interna es, digamos, la base del modelo.